empezamos con este tema hace, no sé si son 22 o 23 años. Cuando yo presidía el Tribunal de Defensa de la Competencia, tuvieron la ocurrencia de que hablara de competencia, de regulación, y dije que contaría todo esto, que en aquella época era un asunto sobre el que había mucho interés, pero sobre el que se hablaba bastante poco. Y con el paso del tiempo he ido modificando el asunto, y este año, sobre todo, me gustaría insistir en algún aspecto de mi intervención en el tema del progreso técnico y de lo que se nos avecina, porque esto va a condicionar muchísimo no solamente nuestra vida en el futuro, sino sobre todo el sentido que le tenemos que dar a la cuestión de la competencia. Yo esto, a ver, el chisme que pasa, no es este, ¿cuál es? Este tampoco, no hay más, este tampoco, pues verdad, sí. El botón este. Con esto paso, muy bien, gracias. El inicio de todo está bien resumido en estas dos referencias, ¿no? El cardenal duque de Richelieu, en su libro, en su testamento político, dijo la referencia para el príncipe y sus consejeros debe ser el interés público. Es un concepto, como dicen los juristas, es un concepto jurídico indeterminado. Yo he sido profesor de economía en la Facultad de Derecho de enfrente, y ahí hablábamos mucho del interés público. Decíamos, bueno, ¿cómo definimos el interés público? Y al final llegábamos a la conclusión que lo definíamos como aquello que interesaba a la mayoría de los ciudadanos. Ahora, en la campaña electoral oirán hablar de interés público continuamente. Si quieren fastidiar a un político, le preguntan, oye, ¿qué es esto del interés público? Ya verán, ya veréis. Segundo, es una referencia de un economista español sabio, que dijo, el principio mayor de la sociedad se reduce a que toda la protección de las leyes se debe cifrar en remover estorbos que se oponen a la libre acción del interés de sus agentes. En otros términos, lo que hay que hacer es remover los estorbos que se oponen al funcionamiento eficiente de los mercados. Y los estorbos se refería sobre todo a las regulaciones y a la intervención pública ineficiente. Y esto lo escribió en su informe que hizo sobre la reforma de la ley agraria de la época. Decía, bueno, aquí el mercado de bienes agrícolas no funciona, y no funciona sobre todo por las intervenciones ineficientes por parte de los gobiernos. A todo esto se ha sumado, a este interés por modificar la regulación, o por la necesidad de modificar la regulación, se ha sumado algo tan relevante como la internacionalización de la economía. Y voy a contar un hecho, ¿no? El Viernes Negro. El Viernes Negro ha puesto de manifiesto muchas cosas, más de las que aparecen en los medios de comunicación. Ha puesto de manifiesto que muchas de las regulaciones de las comunidades autónomas sobre el comercio son pura estupidez en estos momentos. Regulación de horarios. ¿Qué más nos da si podemos comprar por Internet 24 horas sobre 24? Periodos limitados de descuento. ¿Qué más nos da si podemos comprar con descuentos permanentemente? Garantía del consumidor, mucho más comprando en Amazon que comprando en muchas tiendas, sobre todo de pequeña dimensión. Regulaciones que impiden que grandes superficies o establecimientos de gran tamaño se puedan instalar. ¿Qué más da si pueden tener el almacén acompañado de un buen sistema logístico en cualquier parte? Y además, si uno no quiere comprar aquí, compra fuera, compra en Estados Unidos, compra en China, compra en Inglaterra, y depende de donde compre, en menos de 24 horas, si paga bien, tiene el producto en su casa. Es decir, luego hablaremos un poco de este asunto en algún producto como los libros, por ejemplo, ¿no? Es más barato comprar un libro español
en muchas ocasiones en Estados Unidos que en España. Ya veremos luego por qué. La globalización de la economía ha permitido que todo sea más grande y más pequeño al mismo tiempo. Más grande porque llegamos a sitios donde hace 20 años no llegábamos, y más pequeño porque llegamos antes, ¿no? Y este es uno de los cambios fundamentales de los últimos años, sobre todo en el mundo económico. Y la empresa que no tome esto en consideración está perdida. Y yo muchas veces a amigos míos, gestores de grandes superficies o de grandes establecimientos, les digo: vuestro enemigo no es vuestro competidor inmediato. Vuestro enemigo, vuestro competidor potente es Internet, porque por Internet se encuentra todo, y mucho más barato además, ¿no? Entrad un día, si no lo habéis hecho, en la página web de Alibaba, y veréis lo que es el descuento en serio, ¿no? Yo nunca he comprado en Alibaba, ¿no? Pero he visto los precios y es realmente sorprendente, es sorprendente. Bueno, hemos pasado un periodo de crisis. Yo no he hecho nada. Hemos pasado un periodo de crisis que ha sido duro, ha sido potente. Yo he vivido más de uno, pero este ha sido potente, ha durado, como duran casi todos, 7 años. Muchos amigos míos me dicen: ¿y cómo pudiste acertar diciendo que serían 7 años? Digo: pues esto es que duran siempre 7 años, ¿no? Y además, si uno lee las Sagradas Escrituras, también oye hablar de 7 años de expansión y de 7 años de crisis. Y no hemos conseguido reducir los periodos de crisis, pero esta vez la crisis ha tenido una connotación especial, y es que ha sido una crisis en un periodo de fuerte cambio tecnológico. Es decir, en estos 7 años muchas cosas han cambiado, y sobre todo lo que ha tenido más efecto sobre la economía ha sido la reducción de los precios de muchos productos tecnológicos. Si os digo que mi primer ordenador que compré, creo que debía ser por el año 85, me costó, con una impresora matricial que hacía mucho ruido, tardaba 10 minutos en hacer un gráfico, y con una pantalla ocre. El ordenador era 2K, que era más rápido de la época, porque los otros eran de 1K. Y esto costaba, costaba 2.500, 2.800 euros. Es decir, tiene más potencia el teléfono que he guardado que aquel ordenador. Y cuando preparaba mi oposición, que tenía que hacer 80 y pico gráficos, lo dejaba funcionando toda la noche, en una ventana, para que no se calentara nada. No, era el sistema. Esto uno puede ver, hay ordenadores ya por 50 euros, no tienen mucha potencia, pero más potencia y más capacidad que el que yo tenía. Estamos superando la crisis, digo estamos, porque todavía tenemos el problema del paro, más acusado en España y en Grecia que en otros países. Keynes fue un economista muy conocido, y dijo que regularmente sufrimos el dolor del reajuste de un periodo a otro. Pero ¿qué sucede? Esto sucede como cuando somos pequeños, ¿no? Que estamos resfriados o nos ponemos enfermos, y cuando salimos de la enfermedad medimos 5 centímetros más, o 3 o 2, ¿no? Pero crecemos. Y con la economía pasa lo mismo. En las crisis se produce un doloroso proceso de reajuste que perjudica a unos y beneficia a otros. Y obviamente lo que está sucediendo tiene efectos muy importantes sobre la mano de obra, de manera que hay trabajos protegidos. Mi peluquero, bueno, tardaré mucho tiempo en dejarme cortar mi cabello por un robot, ¿no? Pero hay muchas cosas que las puede hacer una máquina o que las puede hacer un robot, muchísimas. Y esto, claro, supone un reajuste tremendo en el mercado de trabajo. Y aquí lo relevante son los cambios tecnológicos y la ampliación de mercados como consecuencia de la globalización. Y el problema es la formación, es decir, lo que se demandará dentro de poco será el talento. Y vosotros lo que haréis será, sobre todo, gestionar talento. Y os pagarán y os contratarán por las ideas, porque lo rutinario lo hará un ordenador o lo hará una persona normal. Y hay algo, hace mucho, la Caixa ha publicado un informe sobre sus becarios. Llevan 30 años dando becas.
El informe es interesante porque pone de manifiesto que entre sus becarios prácticamente no hay parados. Hay un 4% que deben ser personas que están cambiando de trabajo en un momento determinado. Pero claro, gente joven, 4% de paro, la media de paro en España es un 24%, de paro juvenil es un 46%, tener un porcentaje tan bajo de parados refleja que el mercado demanda talento, demanda conocimientos, y al final lo que estáis haciendo vosotros es una inversión, no es un gasto, una inversión que se rentabiliza con un poco de habilidad durante todo el tiempo. El nivel de vida ha mejorado mucho en los últimos años, ha habido ficción, porque, digo que ha habido ficción porque muchas veces se ha pagado por encima de mercado. A veces pienso que crecemos demasiado rápidamente, luego veremos por qué digo eso. Normalmente, si uno dice crecemos demasiado, otro dice, bueno, ¿por qué te quejas? Digo, no, porque esto tiene costes. Es decir, intuitivamente aceptaréis que es mejor crecer durante 10 años a una tasa constante del 2% que crecer un año el 10 y al año siguiente crecer al 0 o al 0,5, ¿no? Pensad en términos de una empresa que invierte y que produce, no puede estar ajustándose continuamente a las necesidades cambiantes del mercado, ajustando plantillas, ajustando salarios. En mi opinión, las autoridades del sistema financiero han sido miopes, han mentido y en ocasiones han sido ineficientes. Esto luego lo veremos. E incluso Don Quijote se dio cuenta de eso. Dicen, aquí no hay historia en el mundo que no tenga sus altibajos. Por lo tanto, lo que hemos de pensar es que ni los periodos de crisis son eternos, ni los periodos de expansión son eternos. Y esto tiene importancia en el lenguaje de los políticos, porque cuando estamos en expansión creen que la expansión será eterna, y cuando estamos en crisis creen que la crisis será episódica, es decir, que no durará prácticamente nada. Ni una cosa ni la otra es eterna, y la economía oscila continuamente. Voy a poner dos ejemplos. One more time. Hi, I'm Andrew Chatham. Hey, Andrew. Hey, Chris. No hands? Well, not yet. Well, just a little bit of keyboard hands. Are we huh? clear? Make sure you keep an eye on the knees there. Good to go. Hey guys, how we doing? You're doing good. So we're going out for a Sunday drive, right? 5-10 miles an hour, something like that. Totally. All right. On the roof The of a Google parking deck. self-driving car. We are in a self-driving car. You get to hold the keyboard. I do. Wait, there's characters on here I don't recognize. The Hans team will never believe this. Oh my goodness. Go is the right word. Holy shit. Holy shit. There's no fucking hands on that wheel. Oh my god. What? It's driving itself. Va rápido, ¿eh? This is amazing, dude. Thanks. Garrett, go grab that iPhone. Yeah, hold on. We're going 40 miles an hour with no hand on the wheel. The finish line is those flags. Oh my goodness. Manual. Some data. And now some meat drives. Geek 3 out a millas little por bit. hora, que son 70 por Okay, hora so you're aproximadamente, ¿no? It's meat driving? Esto fue uno de los primeros experimentos del coche de I like Google. that. Meat driving. You're putting your meat hooks on the O wheel. sea, esto hace años. Nice. Si pusiéramos un vídeo Crazy más UI reciente, going on here that esto sería mucho it's más, sensing- it senses some esto pizza sería there. mucho Oh más my God, look at perfecto. that. It has like all these- Pero esto se perfeccionará, y con el paso del tiempo Thank you, sir. las carreteras se perfeccionarán, etcétera, 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 etcétera. Es decir, ya hay experimentos con los cuales los coches pueden cargar las baterías con una placa que está en la parte inferior del automóvil. Por lo tanto, hay experimentos que suponen poner placas de este tipo en la carretera y mientras el coche circula, por inducción, irá cargando las baterías. Esto va a cambiar nuestra vida, va a cambiar muchísimas cosas, ¿no? Los conductores, los taxistas, pues algo tendrán que hacer, ¿no? Tendrán que reciclarse. Protestarán, intentarán que la autoridad prohíba el coche sin conductor, ¿no? Pero no lo conseguirán, es una cuestión de tiempo. El segundo es un poco más serio.
Esto es una impresora en 3 dimensiones. Y esto, si no recuerdo mal, es el desierto de Namibia y un personaje peculiar. Está poniendo arena en la impresora. En la parte superior tiene una lupa de grandes dimensiones que concentra el calor de los rayos solares. Esto es la impresora trabajando, fundiendo la arena. Y al final el señor pues hace así y dice, mire, hecho. Y tiene una vasija, ¿no? A ver, yo he visto funcionar chismes de estos. Os puedo decir que se hacen huesos y elementos de nuestro cuerpo artificiales con una impresora en 3 dimensiones. Hay impresoras que llevan un software dentro de la propia impresora que fabrica piezas que se pueden romper o se pueden averiar. Esto va a cambiar nuestra vida en menos de 10 años. Todos tendremos una impresora en casa. Y imaginad, esto se lo contaba un día a unas fundaciones de ayuda al desarrollo, y les decía, dentro de unos años, en lugar de dar dinero, de regalar según qué cosas, lo que haremos será dar a estas comunidades menos desarrolladas impresoras en 3D y que se fabriquen sus propios artículos. Y si el vaso se rompe o la vasija se rompe, pues fabricamos otra y tan contentos, ¿no? Esto, como ejemplos como estos hay muchísimos, y esto es lo que se nos avecina. Antes decía que no hay nada peor que los altibajos, ¿no? Miremos los datos de la economía española. He puesto 2, 4, 6, desde 1995 a 2015, 20 años. El número de ocupados ha ido oscilando, 12, 16, 19, 20, 16, 18. En un año se ha creado 1 millón y pico de puestos de trabajo, bueno, son las estimaciones, en un año. La tasa de paro en el 95 era del 23%, ahora las estimaciones que estarán en el 20%, estaban en el 26%, pero llegaron a bajar en el 2005 al 8,7%. Esto es tremendo. Es decir, uno se puede alegrar cuando tiene una tasa de paro del 8,7%, pero la alegría debe ser efímera, porque lo que viene a continuación es una subida hasta el 26%, en poco tiempo, 6 años. ¿Cómo una economía puede pasar de la euforia a la desesperación en poco tiempo? Esto tiene unos costes realmente increíbles. Y esto, si lo traspasáis al mundo de la empresa, sucede exactamente lo mismo. Claro, lo que ocurre en el conjunto de la economía se traspasa, se traslada a la actividad empresarial, y gestionar, que es lo que queréis hacer vosotros en el fondo, gestionar una empresa ante esta situación con efectos contundentes que a veces se producen con algún retraso o con algún adelanto. Esto tiene sus dificultades, pero cuando gestionéis, no olvidéis nunca no os olvidéis de mirar lo que ocurre en el conjunto de la economía. Las tasas de crecimiento, este año euforia, 3,2%, pero llegamos a crecer al 3,5%, pero llegamos a decrecer a un 1,1%. Saldo presupuestario, llegamos a estar casi en el 0%, es decir, déficit sobre el PIB, menos 0,03, luego se modificó, se puso el 0, pero ¿qué más da? Y la deuda pública sobre el PIB, que llegó a ser del 36%, este año no llegaremos al 100% porque se decidirá que no lleguemos al 100%, ¿no? Pero ¿qué más da el 99 o el 100%? Y estos elementos inesperados tienen efectos contundentes. Draghi, hoy. La bolsa ha bajado porque se esperaba mucho más. Pero esto a veces puede sorprender. Estamos ahora muy contentos porque los precios no suben, pero la no subida de precios frena el crecimiento de la economía. Y el objetivo de Draghi es que la inflación suba al 2%. ¿Para qué? Para relanzar toda la economía.
Con precios más altos, las empresas hacen más beneficios, pueden pagar más salarios, pueden invertir mucho más. Pero esto no puede ser, no es bueno que la economía tenga estas oscilaciones, porque se trasladan al mundo empresarial, y el empresario debe tomar en consideración esto que puede pasar. Bueno, esto es internacional, cuestión de tiempo, vamos a prescindir. Vamos a ver. ¿Qué nos ha pasado? En el primer milenio de nuestra historia, de los 2000 años, fijémonos que la población se multiplica por 6 y la renta per cápita no aumenta. Es decir, se produce prácticamente lo mismo. Una economía que se repite. Se crece porque crece la población, pero lo interesante es crecer mucho más de lo que crece la población, es decir, tener una productividad elevada, porque de esta forma se puede mejorar el bienestar de los ciudadanos. En este caso era un proceso de crecimiento estable. Si había 100 habitantes se producía 100 y si había 200 habitantes se producía 200. Bueno, esto es triste. Entre 1000 y 1820 el crecimiento siguió esta misma pauta, pero en el último milenio, aquí es lo interesante, es decir, sobre todo después de la revolución industrial, la producción de bienes y servicios se multiplica por 300 y la población solamente por 23. Y ahí es cuando empieza el crecimiento económico, cuando empieza el bienestar, es decir, el PIB real por habitante, se multiplica por 14. Y eso va siguiendo, ¿no? Y las economías crecen sobre todo cuando se da esta situación, es decir, cuando la producción crece mucho más que la población. Claro, ¿qué ocurre en África? África está condenada a la pobreza si no cambia sus pautas de crecimiento, porque en África la producción crece poco, son los gráficos anteriores. Aquí vemos, por ejemplo, el PIB per cápita en África es el verde, es el que está debajo de todo, en la parte inferior. Es decir, tenemos el año 1000, es el azul, al año 2008, fijaos que el PIB per cápita no aumenta prácticamente. ¿Y no aumenta por qué? Porque se da una circunstancia que es la siguiente. La población africana crece de esta forma. Claro, si la producción crece poco y la población crece mucho, el producto por persona crece forzosamente poco. Por lo tanto, es difícil que en el continente africano cambien las pautas estas, si no cambia rápidamente el crecimiento de la población y si al mismo tiempo no cambia rápidamente el crecimiento de la producción. Es decir, entender el crecimiento económico no es demasiado complicado. En los países de la OCDE, la producción de bienes y servicios se ha multiplicado por 96 desde 1820 y la población se ha multiplicado por 5, es decir, un 1% anual en media. Y el PIB por habitante se ha multiplicado prácticamente por 20. ¿Por qué? Porque la productividad ha sido alta y ha crecido mucho más la producción que la población. Pero al mismo tiempo, y esto es relevante porque refleja el incremento de la productividad, el número de horas trabajadas por trabajador se ha reducido a la mitad. Y la esperanza de vida se ha multiplicado por 2,5 en el mundo y por 2 en los países de la OCDE. Pero lo relevante es el número de horas trabajadas. Y posiblemente sería mucho más relevante el número de horas trabajadas por trabajador durante toda su vida. Y digo esto porque a veces lo olvidamos. Mis padres empezaron a trabajar a los 7 y 8 años. Era normal en el primer cuarto del siglo XX. Yo empecé a los 15. Era normal, si uno no tenía fortuna paterna, en los años 60. Ahora no hay nadie que empiece a trabajar, bueno, nadie no, pero hay mucha gente que no empieza a trabajar hasta los 24 si puede. Mucha gente que no empieza a trabajar hasta los 30 o 40. ¿No? Pero, no, sí, claro, si no encuentra trabajo. Pero lo relevante es ver que la producción ha ido aumentando y el número de horas trabajadas
o bien por día, o bien por semana, o bien en el curso de toda una vida, se ha ido reduciendo significativamente, excepto en algunos casos de algún paria como yo que sigue trabajando. ¿Qué pasa en el fondo? El proceso es muy sencillo. Con mejoras técnicas, es decir, con inversión, aumenta la productividad. Cuando aumenta la productividad baja el coste medio, el coste unitario. Cuando baja el coste unitario, si hay competencia en el mercado, bajan los precios. Si bajan los precios, aumenta la competitividad, pues podemos exportar mucho más. Luego aumenta la producción, aumenta el consumo hace aumentar la inversión y eso va continuando hasta que la crisis lo interrumpe, pero esto en el fondo es la expresión más comprimida de explicar lo que es un proceso de crecimiento económico. Es decir, lo relevante es el crecimiento de la productividad, es decir, producir más, cada vez más, por unidad de trabajo. Y claro, los ejemplos que hemos visto antes ponen de manifiesto que va a haber en los próximos años, habrá un crecimiento de la productividad extraordinario, como ha habido en los años precedentes, sobre todo gracias a la utilización de chismes como este. Yo recuerdo cuando hice mi primera oposición, iba con transparencias de estas que eran como fotocopias, y maldita sea, la tinta era de mala calidad, y cuando lo pongo sobre el proyector se borró todo, quedó pegado, se me pegó la transparencia sobre la pantalla, ¿no? Suerte que lo sabía, y me lo tomé en broma, porque si en aquellos momentos te pones nervioso, estás perdido, ¿no? Pero esto lo podemos enviar ahora a bajo coste a un amigo nuestro que esté en Guatemala, ¿no? Y incluso hay algún venezolano por aquí, ¿no? Lo podemos mandar al señor Maduro, ¿no? Sí, para que se dé cuenta que está haciendo justamente lo contrario, ¿no? Para que se dé cuenta. Luego sacar un ejemplo de aquí, que pone de manifiesto que no se entiende lo que ocurre allí, ¿no? ¿Qué exige todo esto? Algo que el señor Maduro no entiende. Primero, exige empresarios que quieran invertir, que tengan conocimientos y que quieran invertir. Cualquier país, cualquier área económica que no trate bien a los empresarios, verá su futuro comprometido, o que no trate bien a los emprendedores, que es como se dicen ahora. Requiere que en la economía haya recursos financieros, tanto da de quienes sean. Pueden ser de uno mismo, y si no, los bancos tienen que estar dispuestos a ceder recursos a aquellos que quieren invertir. Tiene que haber mano de obra cualificada, y esto cualificada significa cosas distintas en cada momento de tiempo. No es lo mismo en Gabón que en Finlandia, ¿no? Pero necesita mano de obra cualificada y dispuesta a trabajar, porque hay mucha gente que no está dispuesta a trabajar, ¿no? Esto es fundamental. Un sector público que sea positivamente activo, es decir, que facilite el proceso de inversión, facilite lo que hemos visto antes, que es lo que no ocurre con este señor, al que acabo de mencionar, y luego pocos obstáculos por parte del sector público. No, vosotros de Venezuela, si queréis invertir allí, ¿qué os dirán? Que sí, ¿no? Todo tipo de facilidades, ¿no? Por eso digo, no, estoy utilizando la ironía. No, pues no. Es decir, va a ser imposible. Y si no sucede esto y lo anterior, una economía no crece, ¿no? Porque lo que no le falta a Venezuela son recursos naturales, que yo creo que no debe haber ningún país que por kilómetro cuadrado tenga tantos. Bueno, es lo que yo he visto cuando he visitado Venezuela. Pero tiene que haber beneficios. Esto tan denostado. No, es que aquí hay beneficios, muchas veces se le califica de resultado especulativo. Pero si no hay beneficios, una economía no crece. Es algo de sentido común, ¿no? Porque dice, a ver, si una empresa no tiene beneficios, es decir, si no produce a un coste y vende a un precio superior, y superior quiere decir superior, puede ser poco o mucho, depende de las condiciones del mercado, es imposible que pueda pagar impuestos. Una empresa que pierde dinero no paga impuestos, porque los impuestos se aplican sobre los beneficios. Pero no debemos olvidar, y esto es relevante, que cuantos más impuestos se pagan, menos se consume, menos se ahorra, y según cómo se afecta la inversión. Por esta razón, muchos economistas decimos
oiga, no ponga impuestos tan altos porque está usted frenando la economía. Baje los impuestos y la economía se dinamiza. Si yo tengo más dinero en el bolsillo, voy a consumir más. Si soy empresario y tengo más beneficios, voy a invertir más, pero si los beneficios se escurren por el agujero de los impuestos, no voy a tener tantos recursos para invertir. Primero se pagan impuestos, después se consume, es decir, lo que queda se utiliza para consumir o para invertir. Y al final uno puede simplificar y decir, la producción se consume y se invierte, o en términos de renta, la renta se consume o se ahorra. Se invierte y cuando se invierte, como hemos visto antes, se contribuye al crecimiento económico. Sin inversión no hay crecimiento. Y si sobra algo, se ahorra, ¿no? Hoy me ha sorprendido ver que un autocargo del Ayuntamiento de Madrid tiene un patrimonio de 800 euros. Digo, hombre, a su edad, haber ahorrado solamente 800 euros, y creo que yo cuando tenía 10 años, con el dinero que me daba mi abuela por Navidades y Año Nuevo, a los 10 años había ahorrado ya 800 euros, ¿no? Pero poco sorprendente, ¿no? Es un ahorro muy bajo. Y yo no sé si me fiaría mucho de que una persona que no ha ahorrado en su vida gestione mi patrimonio. Creo que no. Claro, lo que ahorramos lo depositamos en el banco. Cuando un empresario necesita recursos va al banco y nuestro ahorro pasa a la inversión a través del sistema financiero. Esto es elemental, esto es lo que cualquier gobernante debería tener en su cabeza y debería actuar en consecuencia. No es difícil, se puede entender fácilmente y no hay ningún libro de análisis económico que esté en contra de estos principios. Claro, ¿qué problema tenemos? El problema que tenemos surge cuando el sector público, el marco institucional, pone dificultades a todo este proceso. Luego veremos algunas. Pone dificultades a todo este proceso y genera o da prioridad a movimientos especulativos o a cualquier otra cosa. Fijémonos, a comienzos del siglo XXI, yo creo que lo que dijo el marqués de Foronda, Valentín de Foronda, en vísperas de la Revolución Francesa, es decir, a finales del siglo XVIII, continúa siendo válido. Es decir, las ideas estaban puestas allí desde hace mucho tiempo, y decía, los derechos de propiedad, fundamental, esto de aquel señor que decía exprópiese, es la antítesis del respeto a los derechos de propiedad. ¿Quién va a invertir si se lo pueden quitar en cualquier momento? Nadie, nadie, absolutamente nadie. Los derechos de propiedad, la libertad y la seguridad son los tres manantiales de la felicidad de todos los estados. Estos tres principios son en toda clase de gobierno lo que las palancas en la mecánica o las leyes de la atracción descubiertas por el gran Newton en astronomía. Es decir, son tres principios, no es mucho. Respete usted la libertad, dé seguridad y la gente será feliz, ¿no? Y los derechos de propiedad son fundamentales, porque sin derechos de propiedad nadie invierte. Pero en cambio, hay sectores que demonizan a la empresa. Esto lo veremos ahora en esta campaña electoral que empieza, creo, esta noche. Empezaremos a oír cosas brillantes, ¿no? Brillantes, sí. Brillantes y modernas también, ¿no? Ya veremos. Se demoniza a la empresa olvidando que la empresa es la esencia del sistema económico, de un sistema económico moderno. Y fijémonos, donde hay empresas y hay libertad de mercado, hay menos pobreza. Es decir, que esta idea de que la empresa genera pobreza es difícil de sostener con rigor. Las zonas pobres son zonas donde, por una razón o por otra, no ha crecido la empresa, no ha habido libertad de inversión, no ha habido respeto a los derechos de propiedad. Y la empresa es el núcleo. ¿Sí? La empresa tanto da que sea individual como sea sociedad anónima. La empresa es el resultado de poner en funcionamiento una inversión con el objeto de producir bienes y servicios y poderlos vender a un precio superior al coste. La iniciativa individual es la única fuente de incentivos para la eficiencia y la actividad empresarial es una fuente de mejora no solamente individual sino también colectiva. Es decir, lo que hace una empresa se esparce por el conjunto del sistema económico. Y dices, bueno, ¿y qué necesitamos para que todo esto funcione? Primero, un buen gobierno. Yo aquí meto incluso
todo esto tan extraño que a veces se comenta de forma no siempre correcta, que es la responsabilidad empresarial, tanto me da que sea responsabilidad social o corporativa, responsabilidad social, el nombre que queráis darle. En segundo lugar, tiene que haber libre competencia. Cuando no hay libre competencia, el engranaje se oxida y es como si se rompiera un engranaje del piñón de una bicicleta o de una moto. Luego una regulación, cuando digo regulación eficiente, quiero decir una regulación que no entorpezca el desarrollo de la actividad económica. Es decir, regulación eficiente sería aquella que dice, miren, cuando compra usted una botella de gaseosa y pone 1 litro, pues tiene que haber 1 litro, ¿no? Y si no, a este señor, pues le denunciamos y le sancionamos. Esto es una regulación eficiente, pero la regulación que prohíbe o que limita los descuentos a los precios de los libros, convendremos, luego lo veremos, que no es una regulación eficiente, todo lo contrario. Es decir, podríamos comprar el libro a un precio más bajo que el que compramos ahora porque está prohibido el descuento. Claro, ¿qué hacer ante todo esto? De todo esto, primero hay que regular bien, es decir, modificar la regulación y disponer de mecanismos de defensa de la competencia. Yo esto es a lo que me dediqué durante 3 y 5, 8 años de mi vida y puedo decir que todo lo que observé se traducía en resultados positivos cuando había competencia. Y ahora vamos aquí a poner un poco de sentido del humor e imaginemos nuestra vida para ver cómo lo que acabo de decir de libertad y de mercado y demás muchas veces no se cumple y además no se cumple en actividades que son fundamentales, ¿no? Imaginemos que nos despertamos por la mañana y que empezamos a actuar, ¿no? Cuando estamos de pie, empezamos. Entonces, primero que hacemos es encender la luz, es decir, consumir electricidad. Y digo, ¿la electricidad es barata o cara? Cara. ¿Hay competencia en el mercado eléctrico, sí o no? No. ¿Alguien ha tenido oportunidad de negociar el precio de la electricidad? Imposible, ¿no? Ya empezamos bien. Es decir, ¿esto qué supone? Cuando la regulación no es eficiente y no hay competencia, supone que pagamos más de lo que pagaríamos cuando hay competencia. Luego veremos ejemplos reales, ejemplos sacados de la prensa, ¿no? Para ver que esto no es una elucubración teórica, sino es algo absolutamente cierto. Luego, pues como somos aseados, nos limpiamos o nos lavamos. El agua, yo puedo entender que sea cara con impuestos para limitar el consumo, pero es cara porque no hay competencia. Si hubiera competencia, el agua sería más barata. Nadie ha podido negociar el precio del agua con el canal de Isabel, ¿no? Nadie. Pero es que esto sigue así. El gas, si alguien utiliza gas, tenemos otro monopolio. Pagamos por el gas mucho más de lo que pagaríamos si hubiera una competencia efectiva entre operadores gasistas. Seguimos, si estamos enfermos, las farmacias. A ver, en Venezuela no sé cómo funciona, pero hay alguien de Perú o de Perú, no, de Colombia. Venga, Colombia está liberalizado, es decir, no todas las farmacias venden al mismo precio y las farmacias se pueden instalar libremente. En España no. En España alguien tuvo la brillante idea de decir que en el año 42, que no puede haber una farmacia a menos de 250 metros de otra farmacia, excepto las que había en el año 42, por eso en algunos pueblos están próximas. Pero pasea tú por Madrid, perdón, y no verás 2 farmacias próximas abiertas después de 1942. Pero podemos ir mucho más allá. Si pongo yo aquí una hucha y recogemos dinero, con el dinero que recogemos, como somos ricos, podríamos comprar un laboratorio farmacéutico y seríamos propietarios de un laboratorio farmacéutico. O podríamos comprar un hospital, pero no podríamos comprar una farmacia. Solo puedo comprar, excepto que uno de nosotros sea farmacéutico, ¿no? Si no eres farmacéutico no puedes tener una farmacia. Yo soy economista y los ingenieros trabajan como economistas, los abogados trabajan como economistas y todo bicho viviente trabaja como economista. Y no pasa nada. ¿Qué más da? Es decir, yo puedo aceptar que el que vende el medicamento sea farmacéutico, pero ¿por qué
tiene que ser farmacéutico propietario? ¿Por qué el médico que prescribe no puede ser propietario de una farmacia? ¿O es que no sabe? Incluso hay farmacias totalmente robotizadas, que es el robot el que pila el medicamento, están ordenados por orden alfabético, tampoco cuesta tanto, si sabemos ABCD, pues dice, a ver, el producto ABA, pues mira, ABA, debe estar al principio, ¿no? Esto no es complicado. Dice, el farmacéutico da consejo. A ver, ¿cuántas veces nos ha dado consejo farmacéutico? ¿Cuántas veces ha dicho, pase usted por aquí, que ahora le explicaré toda la historia, ¿no? Si no me cuentas lo que tienes, te da lo que tiene y si puede lo más caro. Esto es una regulación que no es eficiente. Y cuando en España ha habido experimentos, Navarra, de liberalizar tan solo la libertad de apertura, se han abierto muchas más farmacias y la gente no se ha muerto de hambre. ¿Por qué? Por una razón. El margen del farmacéutico es del 26-27% sobre el precio de venta. Sobre el precio de venta, que esto debe ser el 60% sobre el precio de coste. Con estos márgenes hay espacio para que entren competidores. Y claro, cuando me dicen los farmacéuticos, ¿sobran farmacias? Digo, posiblemente sobren farmacias, pero tú serás el primero en tener que cerrar porque no eres eficiente, y entrará un farmacéutico joven mucho más eficiente que tú porque ha estudiado más y llevas tú muchos años sin estudiar. Esto no es eficiente. El tema del textil, este va por otro camino. El textil sería mucho más barato si no hubiera aranceles. Y si no hubiera aranceles, además protegeríamos a los países con menor nivel de renta. Es decir, países africanos, países hispanoamericanos, fabrican textiles a bajo coste en comparación con los costes que tenemos en Europa. Pero les ponen aranceles, con el arancel el precio sube y por lo tanto sus bienes no son tan competitivos. Y al final, ¿quién resulta beneficiado? El competidor español. ¿Y quién resulta perjudicado? El fabricante en estos países, por una parte, y por otra parte el consumidor español. Por tanto, esto es ineficiente. El suelo, ahora en crisis se ha notado menos, pero antes no había suelo para poder construir. Como había muy poco, era muy caro. Y la pregunta es, ¿y por qué había poco suelo si en España hay muchas zonas que están totalmente abandonadas? Dice, no, porque los ayuntamientos no calificaban suelo para poder edificar. O en todo caso, iban calificando suelo para edificar poco a poco, para que no hubiera mucha oferta. Claro, en momentos de expansión económica, si hay mucha demanda y hay poca oferta, el precio sube. Y si sube el precio del suelo, sube el precio de la vivienda. Y este aquí que sale una paradoja. Como el precio de la vivienda era muy alto, los gobiernos, para contribuir a aliviar las cargas de la población, daban subsidios. Dijo, ya, liberalice usted el mercado, que haya más sueldo disponible, bajará de precio y no será necesario que usted dé subsidios. Ya bajará el precio de la vivienda automáticamente. Esto es regulación ineficiente. En el caso de los autobuses, dice, ¿por qué no hay dos? A ver, en Colombia, yo ahí, cuando voy y me subo a una guagua de aquellas, me lo paso muy bien porque se disputan a ver quién va más deprisa. ¿No? Es emocionante, porque te la puedes pegar en cualquier momento, ¿no? Sí, ¿no? Y además es divertido, la gente está ahí con buen humor y ves que se adelantan para poder llegar antes a la parada y demás. Bueno, no es necesario llegar a este extremo, ¿no? Pero ¿por qué no puede haber dos empresas de transporte? Seguramente estaría mejor, ¿no? Te tratarían mucho mejor, sonreirían más. Estoy casi convencido. Se prueba, como mínimo se prueba. Vamos a poner en 5 líneas la compañía pública y una compañía privada, a ver qué sucede. Y ambas sin ayuda, sin subsidios, a ver cuál es más barata. Los carburantes. Carburantes ahora ha empezado a haber competencia. Es decir, pero hay competencia, pero no por las compañías petroleras, sino porque las grandes superficies han empezado a vender carburante a bajo precio. Bajo precio significa descuentos del 8 o 10%. Pero las petroleras grandes, las tradicionales,
venden a precios muy similares porque no quieren iniciar una guerra de precios entre ellas. Margen hay. Es decir, si Carrefour, por ejemplo, ofrece descuentos del 8 o del 10%, quiere decir que tiene margen suficiente, porque si vendiera por debajo de coste, sería denunciado por precio predatorio, es decir, por vender por debajo de coste. Pero nunca ha sido denunciada por eso. Eso significa que como mínimo tiene un margen del 8%, y que hay un margen del 8%. En consecuencia, hay espacio para que puedan competir. ¿Qué problemas ha habido? Pues que ha habido dificultades para abrir nuevas gasolineras, los ayuntamientos ponen cánones muy altos, y al final todo eso se traduce en lo peor para el consumidor, y es que no bajan los costes, y al no bajar los costes no pueden bajar los precios. El libro, que es lo que os decía antes. En Venezuela no sé si se deben encontrar libros, deben ser... se encuentran, o sea, el señor este todavía no se ha metido... No, a ver, oye, no hay nadie de Argentina, ¿no? En Argentina se prohibió importar libros, o sea, lo que digo no es ninguna... La pregunta tiene un poco de mala idea, esto es verdad, pero en la fundación en la que yo trabajo queríamos editar un libro sobre un antepasado del fundador, que fue virrey en el Río de la Plata. Y como no podíamos exportar el libro, lo tuvimos que imprimir en Argentina. Pero claro, que uno no pueda importar libros es tremendo, porque queda aislado del mundo. Esto tiene unos efectos sobre la economía en el medio plazo tremendos, porque bueno, cada vez esto es más estúpido porque la gente puede leer a través de Internet, ¿no? Pero prohibir la importación de libros quiere decir quedar aislado del mundo. Lo moderno se publica en inglés, por lo tanto, si uno no puede importar libros, se queda fuera del mercado, ¿no? Y en Argentina, que hay profesionales de primera, como en todas partes, estos profesionales no podrán competir con otros profesionales de Estados Unidos o de otros países porque no tienen posibilidades de estar en contacto con los nuevos movimientos culturales. En España la ley prohíbe que los descuentos sean superiores al 5%. A ver, ¿a quién se le ocurrió esto? Pues a un francés, señor Lang, que fue ministro de Cultura, y dijo, para favorecer la cultura hay que favorecer a los libreros. Y los libreros, para resultar favorecidos, tienen que tener márgenes altos. Y claro, la cuestión es la siguiente. El margen de intermediación entre mayorista y minorista es de más del 50%, casi siempre es del 60%. Pero esto no le llega al lector. El lector se tiene que conformar con un máximo del 5%. Si vais a Estados Unidos, veréis que cuando un libro entra en el mercado, el primer día se vende con un 25% de descuento. ¿No? Uno va a una librería y ve columnas, ¿no? Ahora ponen dos. Una con libros firmados, que cuesta $1 más, y otra con libros sin firmar, todo ello con un 25% de descuento. Primer día, ¿no? Esto es como el Viernes Negro, que tiene su sentido económico, ¿no? Porque los empresarios recuperan el dinero, reducen inventarios rápidamente, no tienen que esperar un mes más, que esto cuesta caro, ¿no? Pero bueno, el libro es un ejemplo, junto con los medicamentos, un ejemplo de estupidez reguladora. Es decir, el asunto es muy fácil. Si usted quiere favorecer la cultura, contribuya a que baje el precio del libro. La autoridad del libro, del Ministerio de Cultura, dice, no, la gente lee igual si el libro es barato o si es caro. Digo, mire, me lo demuestra usted y si lo consigue, yo le aupo y le presento al Premio Nobel. Es decir, todos los productos, absolutamente todos, se demandan más si el precio es más bajo, ¿no? Y esto hay ejemplos muy claros. Cuando vamos a hacer un viaje en tren y queremos comprar un libro, no compramos un libro de 100 euros, no, compramos uno de 5 euros. No, es así, ¿no? El precio influye, evidentemente. A ver, ¿qué más nos queda? Tabaco. Yo no fumo, fumé, pero no fumo. ¿Hay alguien que fume por aquí? Nadie, yo no fumo nada. A ver. Vale. ¿Hay competencia en el tabaco? No.
¿Qué hicimos hace años? Alguien tuvo una idea brillante, que se pueda vender tabaco en los bares, que sorprendentemente se vende más tabaco en los bares que en los estancos. Pero los estanqueros protestaron. Dijo, entonces el regulador dijo, sí, pero con dos condiciones. Una, que sea más caro en las máquinas de los bares, un 20%. Antes era un 20%, ahora no sé cuánto es. Pues yo ni cuánto cuesta una cajetilla. Y dos, que el tipo del bar compre el tabaco en uno de los 3 estancos más próximos. Claro, esto tenía sus efectos. Y era, si un buen restaurante quería comprar puros cuando se podía fumar para sus clientes y tenía la mala suerte que los 3 estancos próximos a su restaurante eran 3 estancos cutres, que tenían los puros secos y además, claro, no podía servir bien a sus clientes. Deje usted libertad para que compre el puro donde, en un estanco que tenga cava, que tenga humidificador, que tenga todo esto, ¿no? Pero este es el sistema. Si hubiera competencia, con toda seguridad los precios bajarían, pero entonces la autoridad diría, no puede ser que los precios bajen porque esto perjudica la salud. Y siempre hay una persona que, con el argumento de que beneficia a otra, la está perjudicando, sabiéndolo o no sabiéndolo, ¿no? Seguramente tú preferirías que el tabaco te costara menos, ¿no? ¿Y fumarías más o no si fuera más barato? Bueno, claro que no. Por lo tanto, esto ya no, lo del sello ya no entro porque el margen era muy bajo, pero no hay competencia en sellos tampoco. Y luego siempre he puesto este muñeco porque siempre hay alguien que se aprovecha de todo esto. Es decir, en economía, cuando uno gana porque hace algo, otro pierde. Es decir, si sube el precio de la electricidad, gana la compañía, nosotros salimos perdiendo. Si el precio de los libros es más caro, gana el editor, gana el librero, nosotros salimos perdiendo. O al final lo que hacemos es comprar por internet y decir, mire, quédeselo usted. Sí. ¿Considera usted que es una regulación ineficiente el no poder vender por debajo de coste? Yo considero que es ineficiente, entre otras cosas, está prohibido por ley. Yo siempre digo, nadie va a vender por debajo de coste indefinidamente. Entonces, la teoría es la siguiente. Yo vendo por debajo de coste para fastidiar a mi competidor. Y cuando lo he fastidiado y lo he echado del mercado, entonces sube el coste. Pues esto es lo que hay que vigilar. Esto es lo que hay que vigilar. Si es una actitud para expulsar a un competidor del mercado. Y hay que hacerlo con mucha finura. Pero impedir que una empresa venda por debajo de coste durante un tiempo, por ejemplo, porque necesita dinero, porque va mal de caja, dice, yo vendo por debajo de coste porque necesito caja. ¿No? Pero si yo soy el competidor, le compro un montón de mercancía para que tenga pérdidas la empresa. Por ejemplo, ¿no? Ese riesgo no ocurre, pero podía ocurrir, ¿no? Pero podía ocurrir. Dice, tú me quieres fastidiar a mí, pues yo te fastidio a ti. Pero por esto digo que las pérdidas no pueden ser eternas. Esto tiene límites siempre, por lo tanto, el propio sistema casi siempre se autocorrige, ¿no? Ninguna empresa perderá dinero eternamente. Pero bueno, para eso está la autoridad de competencia, para ver si la conducta es una conducta que tiene como objetivo no beneficiar al consumidor, sino perjudicar al competidor. Y eso exige un análisis bastante fino, ¿no? Como para poder generalizar, hay que verlo caso a caso. Pero lo que dices es cierto. Yo le compro. Por eso, para evitar la competencia, no sé si os habéis fijado, que muchos supermercados ponen un límite de altura para que no puedan entrar furgonetas. A veces hay como un puente, o hay, y es para que no pueda entrar una persona con un furgón, comprar 50 cajas de whisky y luego venderlas, 50 cajas de whisky que están en oferta, es decir, prácticamente a beneficio cero, para luego revenderlas, ¿no? Pero no lo van a hacer eternamente, ¿no? Pero este riesgo existe. ¿Cómo lo tenemos en España eso? En España, ¿qué dice la Constitución? La Constitución tiene cosas raras, ¿no? Pero el artículo 128.2 dice, se reconoce la iniciativa privada. ¿Cómo no? No vamos a decir. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio. Es decir,
Cuando en España a una empresa se le da poder de monopolio, se tiene que hacer mediante una ley. Y una ley es algo que tiene que ser discutido y que se discute en el Parlamento, y que tiene que ser aprobado por mayoría. Y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiera, este acento no me sobra, el interés general. La intervención de las empresas en España se ha hecho pocas veces. Se hizo con Rumasa, si no recuerdo mal, pero siempre se tiene que alegar esto del interés general, ¿no? La pregunta es, oiga, para usted, ¿qué es el interés general? Porque puede resultar que para usted sea una cosa y para mí sea otra, ¿no? Ya tenemos la discusión abierta, ¿no? Pero, en principio, se reconoce la iniciativa privada y en el artículo 38 viene a decir lo mismo. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio. No es verdad, porque si fuera así, no. Bueno, la libertad de empresa sí. Y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y en su caso de la planificación. Esto quiere decir que se puede hacer todo, ¿no? Uno dice, no, esto es la libertad de mercado porque lo dice la Constitución, la planificación porque lo dice la Constitución. Digo, bueno, vamos a ser un poco más. Si creemos en la libertad de empresa, en la libertad de mercado, digámoslo abiertamente y sin matizaciones, ¿no? Y siempre reservándose una cosa. Lo que decía antes, la idea general es que cuando hay competencia, los precios bajan y obviamente si los precios bajan, la demanda aumenta, y si la demanda aumenta, la producción aumenta. Y si la producción aumenta, aumenta la ocupación, aumentan las inversiones y se entra en un proceso de crecimiento económico. De ahí que los que defendemos la libertad de empresa, la libertad de mercado, decimos liberalice usted, porque al final resultamos beneficiados todos, unos directamente y otros indirectamente. Esto ya tiene años. Este señor de aquí, aunque se parezca, no es el señor este que canta, el señor Julio Iglesias. Se parece, ¿no? No lo es un señor, un señor que se llama, ¿cómo se llama? Frederick Wright, exacto, ¿no? Esto es del año 95, es decir, el año en que yo empecé mi mandato de presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y empezamos a presionar al gobierno para que introdujera competencia o eliminara regulación ineficiente en muchas actividades. Pero la competencia fue instalándose y, fijemos, del 75 al 95, en 20 años, los precios bajaron un 60%, ¿no? La tasa de inflación era positiva, pero en tarifas aéreas bajaron un 60%. También es verdad que bajó la calidad. Es decir, cuando en los años 70, cuando te subías a un avión parecías un rey asiático, ¿no? Las azafatas te ofrecían de todo, champán, cava, champán, y aquello parecía jauja. Los asientos eran comodísimos. Yo no tocaba el asiento de adelante jamás, ¿no? Ahora no, ahora sobre todo en low cost es como subir a un autobús de pueblo, no, es mejor el autobús de pueblo en estos momentos. Pero los precios bajaron. ¿Y esto qué pasó? ¿Qué significa? Por ejemplo, que gente que nunca volaba a Estados Unidos o nunca volaba a Hispanoamérica, con precios más bajos podían volar, o podían pagar, aunque fuera con esfuerzo. Antes no podía ser así. Y antes los aviones, bueno, yo me acuerdo, el primer viaje que hice a Estados Unidos, el avión no llegaba, tenía que hacer escala. O sea, yo he hecho escalas en Groenlandia y he hecho escala en las Azores. Y en Groenlandia pasó estas cosas grotescas del turista que ha viajado poco, que paramos en Groenlandia, la gente le dio por comprar cuernos, astas de reno. Entonces, claro, podéis imaginar lo que son 40 tíos entrando en un avión con unas astas de reno, ¿no? Ahí se provocó un lío tremendo porque nadie sabía dónde ponerlas, ¿no? Yo no sé por qué la gente compró aquello, porque era incómodo viajar con un trasto así. No, vamos a hacer un perchero, digo, muy bien, vale, perchero. No, bueno, pero no llegaban los aviones, ¿no? Pero bajaron. Por ejemplo, el tema del puente aéreo. El puente aéreo era el gran feudo de Iberia y el origen de una parte relevante de sus beneficios. Pero claro, llega un momento en que se abre el mercado,
se abre el mercado y entran competidores y bajan precios. Claro, el consumidor resulta beneficiado por la baja de precios, ¿no? Pero Iberia pierde el 20% del mercado del puente aéreo durante un año. Perder el 20% en un año es perder mucho para una empresa, sobre todo en una línea principal. Pero bueno, esto se sabe, y como se sabe, si entra un competidor nuestro en el mercado, tenemos que reaccionar, además se sabe, el empresario tiene obligación de saber que esto va a suceder y de tomar medidas. Esto fue lo de la reacción. Esto es un anuncio en prensa al principio de la política de cielos abiertos. EasyJet, compañía incómoda de asientos estrechos, es decir, EasyJet quiere volar de Barcelona a Ginebra. Yo he pensado muchas veces por qué había tanto interés en volar de Barcelona a Ginebra, y con el paso de los años he llegado a entenderlo. ¿No? A veces hay que dejar pasar el tiempo y las cosas se explican por sí mismas. Pero ¿qué pasa? Que Swissair, que era la compañía clave en Suiza, se opuso. Dijo, no, yo no quiero que nadie venga a competir conmigo. Y entonces EasyJet publicó un anuncio en la prensa que decía: la aerolínea de tarifas reducidas EasyJet, que ya opera regularmente desde Barcelona a Londres, Luton, y a Liverpool, anunció recientemente que iría a Ginebra por tan solo 4.900 pesetas por trayecto, que esto es muy poco, ¿no? Esto es muy poco. Swissair, aerolínea que no cree en la política de Open Skies, liberalización del espacio aéreo, ni en ofrecer tarifas reducidas, está presionando al gobierno suizo para bloquear a EasyJet operar en esta nueva ruta. Por medio de esta carta queremos asegurar a nuestros clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en muchas ocasiones, el incumbente, que se llama el que está instalado, intenta reaccionar para que el nuevo competidor no entre en el mercado. Hombre, ¿quién resultaba perjudicado aquí? EasyJet, por una parte, evidentemente, pero los señores que iban a Ginebra, a no sé qué, a ver solamente el chorro de agua del lago que hay en Ginebra, que tenían que pagar mucho más por algo que podían tener pagando bastante menos, ¿no? No sé si esto tuvo efecto sobre el maletín o no. Esto es Londres. Yo estuve estudiando en Londres en el año 79-80, o sea que viví el inicio de la pelea competitiva entre Mercury y British Telecom. A Mercury al principio solo le dejaban instalar cabinas telefónicas en la calle en algunos sitios. Luego fue arañando cuota de mercado, y esto es muy claro, expresa muy bien lo que ocurre cuando en un monopolio histórico entra un competidor, como en este caso Mercury. Claro, esto se entiende, esto supuso miles de personas despedidas, porque el monopolio, como puede traspasar costes a precios, no tiene ningún inconveniente en ir contratando gente. Pero claro, cuanta más gente contratas, si la gente no es productiva, pierdes capacidad, pierdes competitividad y capacidad de competir. Entonces, lo mismo sucedió con Telefónica. Telefónica tuvo que despedir gente, y la discusión que tuvimos en aquella época era una discusión interesante, porque se decía, si entra la competencia, Telefónica tendrá menos ocupados, y nosotros decíamos, si entra la competencia, Telefónica tendrá menos ocupados, evidentemente, porque si no, no será competitiva, pero en conjunto el sector de telecomunicaciones tendrá más ocupados, porque los nuevos ocupados en las empresas competidoras superarán en número a los despidos en Telefónica, cosa que sucedió. Es decir, hay muchos más trabajadores ahora en telecomunicaciones que antes. Entonces, ¿qué pasó? Que empezó British Telecom, se da cuenta y empieza a partir del 87 a bajar precios, y cuando entra Mercury, claro, Mercury empieza con costes, esto es el coste, el precio sigue esto. Mercury empieza con costes más bajos que British Telecom, entonces British Telecom se ve obligada a reaccionar y los costes de British Telecom y de Mercury se van acercando, y en consecuencia las tarifas también se fueron acercando, pero claro, desde el punto de vista de la eficiencia, tanto Mercury como British Telecom terminaron siendo mucho más eficientes. También es verdad que la tecnología facilitaba todo esto.
yo vi la centralita telefónica que gestionaba las llamadas entre el continente y la isla, y era una cosa pequeñísima, que había aquí, cuando unos años antes era como la mitad de esta sala, ¿no? Claro, la productividad aumenta, bajan costes, pero la competencia es justamente eso. Aquí, esto pasa por en todos los sentidos. Los ganaderos de porcino denuncian pactos de precio de los mataderos, de los que compran, es decir, no solamente pactan los que venden, sino pueden pactar los que compran también. Los que compran se ponen de acuerdo y dicen, venga, a partir de ahora pagaremos tanto, no pagaremos más. Entonces, claro, ¿quién es el débil en este caso? El ganadero de porcino. ¿Quién es el fuerte? El matadero. Por lo tanto, es normal que el ganadero de porcino denuncie. Un tipo, el señor Illa, ¿qué quiere decir? Que la bajada de los precios en los hoteles ha sido exagerada. ¿Para quién? ¿Para quién? Para los hoteles. ¿No? Esto es una llamada a paremos las bajadas de precios. Claro, en estas circunstancias interviene la Autoridad de Defensa de la Competencia. Usted no puede recomendar frenos a las bajadas de precio. Desde el punto de vista del consumidor, nunca han sido exageradas las bajadas de precio, sí. ¿No? ¿Alguien las ha encontrado exageradas? Yo no. No, pues nada. Esas son las reacciones. Faconauto, una patronal del automóvil, reclama el fin de la guerra de precios. Claro, el argumento que daba este hombre era, oiga, es que con la guerra de precios perdemos dinero o ganamos menos. Perder no, ganamos menos. Claro, nuestra respuesta siempre era sí, pero el consumidor sale beneficiado. Por lo tanto, deje usted que la competencia establezca cuáles son los precios, usted lo sabrá. Usted reorganizará su negocio para poder tener unos resultados mucho más positivos. Bueno, estos señores han sido sancionados reiteradas veces porque han intentado eliminar algo que es difícil de eliminar, porque si uno va a un concesionario de automóviles y dice, mire, ¿usted cuánto me cobra? Pongamos 10.000 euros, pues le pago 9.500 o si no, no compro. Al final otro, si tiene margen, dice, pues mire, no lo diga, no lo cuente a nadie, lleve solo por 9.500 y venga, y todos contentos. Esto es lo que antes decía. ¿No le suena a Venezuela eso? Es decir, imaginación al límite. Estos dos señores son los dos líderes de los sindicatos españoles. Dice, piden el control de precios de los productos básicos. Dice, oiga, lea un poco de historia económica y se dará cuenta que cuando esto sucede, surge el mercado negro, automáticamente. ¿Por qué? Porque se comprime la oferta y la demanda no se comprime, y entonces la diferencia entre oferta y demanda se cubre por el mercado negro y usted, intentando beneficiar a los consumidores, termina perjudicando a los consumidores, ¿no? En Venezuela hay mercado negro, claro. ¿Por qué? De muchas cosas, claro, por esta razón, ¿no? Pero parece ser que hay algunos ciudadanos que no tienen limitaciones, según he leído en la prensa. Claro, también está la corrupción. Claro, Que la claro. gente del gobierno se Claro, aprovecha de esta situación. evidentemente, y este es el riesgo. Es decir, con competencia la corrupción es más difícil. No digo que no haya, pero todo es mucho más transparente. Pero a mí cuando vi esto me hizo gracia porque dije, vamos a ver, estos señores piden el control de precios. Cuando hay control de precios, casi siempre hay mercado negro. ¿Qué? Claro, y por tanto mercado negro. Mercado negro que es más caro que el mercado abierto. Y por lo tanto, cuando el señor Maduro en su día dice vamos a controlar los productos básicos, lo que está haciendo es permitir que unos se enriquezcan a costa de otros que ya tienen ingresos reducidos y que tienen que pagar los productos más caros y en ocasiones productos de primera necesidad. Bueno, otro ejemplo de Venezuela, que no sé cómo ha terminado, pero hubo un buen amigo mío que era el de Leche Pascual, que inventó unos yogures que se mantenían sin frío. Y me contaba la familia, vamos a ir a Venezuela. Yo decía, esto es fantástico porque en Venezuela el consumo de yogures por los niños es muy bajo porque se estropean y mucha gente que no tiene frigorífico en su casa y demás. Las ventas subieron
así perpendicular, casi perpendicular, en picado. Bueno, bajan en picado y cómo suben. Pues suben exponencialmente. Vayamos a la matemática, así no falla. Las ventas subieron exponencialmente. ¿Esto es útil para la población, sí o no? Sí. Los precios eran bajísimos, no tenía márgenes muy altos, pero estaba en el mercado libre. Algunos protestaron porque decían, es que compite con nosotros. Pues claro, de esto se trata, de competir con precios bajos para que la población pueda alimentarse mucho mejor sin necesidad de subsidios. Otros que los auditores, gente sabia, se quejan, porque claro, con la crisis todos aprendimos a regatear precios. Entonces ellos se dan cuenta que si bajan los precios, bajan sus márgenes y bajan sus primas, las primas a final de año. Y entonces levantan la voz contra la guerra de precios, y desde el punto de vista del consumidor la guerra de precios es la única guerra que admitimos. Esta es una que tiene que ver con Barcelona. El comercio en Cataluña es el más restrictivo del mundo, seguramente. Comercio cerrado los domingos, limitaciones de horarios, todo, limitaciones de apertura, y los andorranos, que es un pequeño país de no sé cuántos habitantes tendrá ahora, 80.000, que está a 2 horas en coche de Barcelona, dijeron, hombre, oportunidad, y empezaron a poner anuncios que decían, nosotros abrimos de lunes a domingo, y bueno, aquí pone de 9 a 13:30, no cierran a mediodía, mientras haya un cliente venden. Son unos vendedores fantásticos, unos comerciantes de primera, pero dijeron, Barcelona cerrado, yo abro publicidad ya por esta época. Si usted no puede comprar en Barcelona el domingo porque está cerrado, venga a Andorra, que le costará mucho más barato y además podrá comprar lo que quiera de muchos más países y sin tanto horario. La Unión Europea lo ha estudiado esto y llega a la conclusión de que la regulación ineficiente o un exceso de regulación frena el crecimiento económico, y el principal perjudicado del crecimiento económico son las empresas por una parte y el consumidor por otra. Esto es reciente, esto es de esta crisis. Carrefour empezó diciendo, bajamos los precios de 4.000 productos, y inmediatamente el Corte Inglés hizo exactamente lo mismo, y otras grandes superficies hicieron esto. Entonces, eso es competencia. Yo bajo precios porque la demanda ha bajado, y respondo a la baja de la demanda, bajando precios. Claro, desde el punto de vista del consumidor, esta bajada de precios le alivia el impacto negativo de la crisis económica. Esto es competencia. Y además dice esto, compara y ahorra. Tiene gracia porque se atrevieron a poner esto, comprueba los siguientes productos, papá. Luego salió alguien que hizo comparaciones de precios. Y se veía, se hace regularmente para ver qué gran superficie o qué tipo de establecimiento ofrece precios más bajos. Yo cuando estudiaba en Londres, el Departamento de Defensa del Consumidor ponía una pizarra, los ingleses lo hacen todo con pizarras, y ponía los 4 o 5, no eran grandes superficies, eran establecimientos, eran supermercados, una lista de 20 o 30 productos de consumo frecuente y el precio de cada uno de estos productos en cada uno de los supermercados, que estaban andando a 3 minutos uno del otro. Entonces, claro, ¿qué hacíamos? Como cuando uno está estudiando así, no tiene un duro, es así, ¿no? Pues esto ya lo viví. Entonces, anotabas, decías que necesito pasta de dientes. A ver, este tío me cobra 3 y el otro me cobra 2, pues venga, esto lo compro en este. ¿No? Ahora seguramente lo distribuían en una octavilla y en una hoja y sería mucho más rápido. ¿Quién regula todo esto? La Ley de Defensa de la Competencia, que es del año 2007 y dice lo que dice cualquier libro de economía, lo que yo decía antes. Mire, la competencia, los beneficios de la competencia se trasladan al consumidor en forma de menores precios, aumento de la cantidad ofrecida, de su variedad, de su calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del conjunto de la sociedad. Es decir, con competencia ganamos no solamente nosotros, sino gana también el conjunto de la sociedad. Y entonces siguen diciendo que la competencia es un instrumento de primer orden para promover la productividad y la competitividad general de la economía. Esto es lo que dice la ley, en esto los economistas estamos totalmente de acuerdo, y esto que se dice aquí se puede ver en cualquier manual de economía. Pero yo voy más allá, un poco más allá. Con competencia bajan los precios, y si bajan los precios se controla la inflación.
y por lo tanto, si controlamos la inflación, suben los salarios reales. Es decir, ahora con una inflación cero, nuestro salario real es superior al que tendríamos si la inflación fuera de un 2%, ¿no? Muy bien. Segundo, aumenta la producción, porque si bajan los precios aumenta la demanda y por lo tanto aumenta la producción. Si suben los salarios reales aumenta la demanda y aumenta la producción. Esto fomenta el crecimiento económico, es el mismo argumento de antes. Aumenta la ocupación y eso se traduce en mayor cohesión social. Estamos todos mucho mejor. Se combaten los privilegios injustificados si hay competencia, se ven. Es decir, desaparece el monopolio. Y el monopolio es el privilegio injustificado por excelencia. Como bajan los precios, se contribuye a la solidaridad, sin necesidad de subsidios. No es que diga que los subsidios no deban existir, lo que digo es que si hay competencia bajan los precios y por lo tanto las necesidades de muchos estratos de la población se reducen porque su salario real es mucho más alto. Tanto se sostiene el gasto público social. Y no debemos olvidar que el monopolio tiene el mismo efecto que un impuesto, pasa que no se nota. El impuesto te ponen IVA, 21%, lo ves, dices, maldita sea, el IVA. Pero el monopolio te sube los precios y como no sabes qué ha pasado ahí, crees que este es el precio normal de mercado. No es el precio normal de mercado, porque hemos visto que cuando hay competencia el precio baja. Lo que tenemos que hacer es procurar que haya competencia para que bajen los precios. Y todo esto, uno se convierte en un experto ligero, de competencia en una tarde, ¿no? Como Zapatero aprendió economía en 2 tardes, pues yo soy capaz de, en una tarde, de enseñarles la plataforma sobre la que se sustenta todo esto de la competencia. Hay 3 tipos de conductas prohibidas, en otros países hay 2. Todas las leyes hispanoamericanas están basadas en la Ley de Defensa de la Competencia de España, en la del 89 o en esta. Son, primero, los acuerdos entre empresas. Estos están prohibidos. ¿Por qué? Porque si 2 empresas independientes se ponen de acuerdo, se convierten automáticamente en un monopolio. Y por lo tanto, no se pondrán de acuerdo para bajar precios, como hemos visto, se ponen de acuerdo para subir precios. Por lo tanto, esto está prohibido. Lo segundo es que una empresa que tiene posición de dominio en el mercado abuse de esta posición, es decir, no se persigue la posición de dominio, se persigue el abuso de esta posición. Telefónica, hace años, cuando se liberalizó una pequeña parte del sector de las telecomunicaciones, vio cómo un posible competidor entraba en el mercado ofreciendo pago de servicios telefónicos con tarjeta de crédito. Estamos hablando del año 90, principios de los años 90, si uno quería llamar por teléfono, un turista, ¿no? Llegan ustedes de Bogotá o de Caracas y quieren llamar a la abuela y claro, no tenían moneda española, por lo tanto no podían ir al teléfono, tenían que ir al banco. Solo había un banco en los aeropuertos, que era el Banco Exterior de España, que cobraba una comisión mínima de 3 euros y pico, entonces claro, la llamada telefónica salía carísima. Entonces el señor dijo, muy bien, yo contrato líneas telefónicas y usted me paga con tarjeta de crédito, no, y se ahorra como mínimo los 3 euros y pico que le cobra el banco de comisión mínima. Claro, cuando Telefónica se da cuenta de que este señor puede empezar a competir con ella, ¿qué hace? Le niega las líneas telefónicas y le cierra absolutamente el negocio. Cuando hablo de abuso de posición de dominio, hablo de eso, no que Telefónica tenga el 80% de cuota de mercado. Hablo de que con este 80% de cuota de mercado, o 70 o 60, impida que otros puedan llevar a cabo una determinada actividad económica. Esto pasaba antes, ahora pasa menos, algo debe pasar, sobre todo en contenidos, ¿no? Pero cuando hablamos de abuso es esto. Cuando hablamos de falseamiento de la competencia por actos desleales, estamos hablando de aquellos competidores que compiten no sobre la base de mayor eficiencia, sino, por ejemplo, no pagando impuestos, no pagando IVA, le vendo a usted sin IVA. Claro, el IVA es el 21% y el consumidor dice, hombre, me ahorro el 21%, sí, pero el otro empresario que paga IVA tiene que pagar el 21% y con un 21% de diferencia uno no puede competir.
o que tiene trabajadores no dados de alta en la seguridad social. Claro, se ahorra la cuota de la seguridad social y por lo tanto con menos coste puede competir con mayor ventaja. Esto sería un falseamiento de la competencia por actos desleales. En España y en Europa y en Estados Unidos y en Hispanoamérica se controlan las operaciones de concentración, nunca he entendido por qué, pero se controlan, antes de que éstas se lleven a cabo. Cuando se cumplen determinadas condiciones, las empresas que se concentran tienen que pedir autorización. Yo esto no lo he entendido, colaboré en la Ley de Defensa de la Competencia de Andorra, esto lo hemos visto antes, y dije, hombre, vamos a poner un control, porque así se pide, pero lo vamos a poner después, porque controlar antes es un poco contradictorio, ¿no? Se controla algo cuando ha sucedido, no antes de que suceda, ¿no? Pues se llama control de concentraciones, es control previo, pero si no vamos a saber lo que ocurra, lo que va a ocurrir, ¿no? Es mucho mejor controlar después, que sabremos lo que ocurre, tendremos más conocimiento y por lo tanto podemos actuar con mayor eficacia. Luego se controlan muy poco las ayudas públicas, hay tantas, que el informe que se hace es un informe absolutamente genérico, que yo creo que sirve bastante poco, y luego tiene funciones consultivas, es decir, de control de la regulación, hace informes. Es entretenido ver algunos de los informes. Si entráis en una página web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, veréis informes sobre algún aspecto que os interesará seguro, y que son informes muy bien hechos, que ponen de manifiesto que razonan muy bien en términos económicos y que conocen muy bien la técnica de comprensión de los mercados. ¿Quién aplica eso? En primer lugar, la Comisión. En segundo lugar, hay órganos equivalentes a la Comisión en comunidades autónomas. Unos buenos y otros buenos, pero no tanto. En las operaciones de concentración puede intervenir el Consejo de Ministros, que yo sepa no ha intervenido nunca en los últimos años, pero puede intervenir por una serie de razones que le permiten intervenir siempre que quiera. Afortunadamente no lo ha hecho. Luego, cuando digo los órganos jurisdiccionales, me refiero a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo, es decir, las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se recurren ante la audiencia, y en su caso se recurre siempre a la sanción, y en su caso, depende de la cuantía de la sanción, se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Es decir, hay muchas garantías, y tanta garantía exige que las resoluciones tengan que ser perfectamente motivadas, si no se pierden. Y luego hay el control europeo, que es lo mismo, pero en aquellos casos en que las operaciones tienen dimensión europea, es decir, que afectan a más de un Estado miembro. Entonces intervienen las autoridades europeas, que pueden desviar el caso a las autoridades nacionales. Por lo tanto, aquí hay una complementariedad entre la actividad de defensa de la competencia y la actividad de los órganos reguladores. Hay una serie de órganos reguladores que están ahora ubicados dentro de la autoridad de competencia. Unos regulan las telecomunicaciones, otros la energía, otros los aeropuertos, otros correos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, a ver, termino con esto. Dice, si esto es tan claro, ¿por qué es difícil liberalizar? Lo podemos intuir, ¿no? Después de lo que he dicho, primero porque por los intereses de unos pocos. La teoría económica, ¿hay algún economista por aquí? No, todos sois de derecho o de ingeniería. ¿Eh? ¿De qué? Ah, sí, bueno. Dice, ¿por qué? Los intereses de unos pocos, es decir, unos pocos se ponen de acuerdo porque sus intereses son muy fuertes, pero es más fácil que se pongan de acuerdo, o que nos pongamos de acuerdo tres de nosotros, que nos pongamos de acuerdo todos nosotros. Por lo tanto, como los empresarios son menos que los consumidores, pueden organizar grupos de presión en defensa de sus intereses. Y luego intentan confundir, ¿no? ¿Y se confunde cómo? Por ejemplo, pues farmacéuticos, libreros, diciendo que la competencia, el mercado, la competencia estimula el lucro, cuando es totalmente lo contrario, porque cuando hay competencia bajan los precios. No, pero se dice así, el mercado fomenta el lucro, el mercado fomenta la especulación. Digo, no, el mercado, si funciona, hace justamente todo lo contrario, impide que se especule, impide que haya lucro injustificado, etcétera, etcétera. Entonces, la competencia reduce el poder de la administración. Imposible. La administración tiene el poder de controlar y tiene además
el poder de promover leyes y, por lo tanto, y tiene el poder de establecer medidas regulatorias. Por lo tanto, el poder de la Administración, yo no he visto nunca que se reduzca porque haya más competencia. Luego se dice, la competencia no asegura la prestación correcta de los servicios públicos. Es justamente todo lo contrario. Preferimos 2 autobuses a 1, preferimos medicamentos más bajos a medicamentos más baratos a más caros, preferimos libros con 25% de descuento a libros con el 5% de descuento, etcétera, etcétera. Estos son los argumentos generales, que son argumentos muy fáciles de desmontar. Se dice que la liberalización es contraria al interés público. Hemos visto que era justamente lo contrario. Olvidan que lo que se promueve siempre es la eliminación de la regulación ineficiente, pero no la otra. Y por lo tanto, no se trata de competencia o interés público, sino de competencia e interés público, y termino con un ejemplo. Es el ejemplo de las denominadas leches maternizadas. Cuando yo era pequeño, el agua mineral con gas se vendía en farmacias, porque cuando el niño tenía dolor de tripa, le atizaban aquel agua tan salada, con lo cual el dolor de tripa se pasaba rápidamente para que no te dieran más agua. Los yogures se vendían en farmacias. Pues bueno, hace no tantos años, en el 95, las leches maternizadas se vendían en farmacias. Entonces, desde el Tribunal de Defensa de la Competencia, que es como se llamaba, elaboramos un eslogan: las leches maternizadas no son medicamentos, simplemente son alimentos, y en consecuencia no hay ninguna razón para que se vendan exclusivamente en oficinas de farmacia. Y eso lo propusimos al gobierno. Yo, personalmente, se lo fui a explicar al presidente del gobierno, ¿no? Y le dije, oiga, señor presidente, esto, bueno, hablamos de muchas más cosas, no hizo mucho caso, pero en esta mucho. Y entonces dije, mire, comparemos el coste de alimentar 2 niños en la situación actual con este tipo de leches en el caso de un trabajador con salario mínimo o de un trabajador en paro. Era un porcentaje elevadísimo. Entonces le propuse la liberalización. Se liberalizó no por el Ministerio de Sanidad, sorprendentemente, sino por el Ministerio de Comercio, y pasó lo que pasa casi siempre. En una semana los precios bajaron el 25%. No el 5 o el 10, no, el 25% y bajaron mucho más. Cuando los productos están vendidos en régimen de monopolio, el exceso de precio, por regla general, está por el 25% incluso más. En consecuencia, cuando se introduce competencia, lo hemos visto en tarifas aéreas, en telecos y demás, los precios bajan en picado. Luego se estabilizan, pero se estabilizan mucho más abajo. Por lo tanto, lo miremos desde donde lo miremos, desde la perspectiva teórica, desde la perspectiva empírica, desde el conocimiento directo o indirecto que podamos tener de las cosas, al final la competencia termina beneficiando, en primer lugar, a los consumidores, en segundo lugar, a los empresarios eficientes y, por último, y no menos importante, al conjunto de la economía. Por esto yo me dedico a eso, no, si no me dedicaría a lo contrario, que pagan más. Gracias. Si alguien quiere preguntar algo y no nos echan, pues si alguien quiere preguntar algo, yo encantado. Sí. Obviamente tiene que haber crecimiento para y que crear beneficios. Vale, pero claro, eso es una situación en la que estamos suponiendo que el crecimiento es infinito, el crecimiento tecnológico además está siendo exponencial, se ve, y que los recursos son inagotables y la población sigue creciendo. No es infinito. Claro, entonces, Bueno. Nadie ha llegado a plantearse el punto de que, ¿y qué va a pasar cuando esto se acabe? En algunos casos puede ser asintótico con el infinito. Por ejemplo, tema de telecomunicaciones, el coste marginal es prácticamente cero. Porque hay millones de unidades de consumo de comunicaciones. En Manhattan, digo Manhattan porque lo he visto, las llamadas en Manhattan son gratis. Claro, son gratis
el crecimiento puede ser infinito, no lo es, ¿no? Porque por la propia naturaleza de las cosas, pero podría ser infinito. En principio, si el precio es cero, la demanda puede ser infinita. No lo es, porque no hay un número infinito de personas, ¿no? Pero podría ser. Teóricamente, los costes irían bajando cada vez, serían más pequeños y en el infinito serían igual a cero. Hombre, vamos a ver, en recursos naturales no puede ser infinita la demanda porque son limitados, ¿no? La mayoría de bienes tradicionales son limitados en cantidad. Sí, pero sí, pero esto tiene límites, porque no hay nada que sea infinito, casi nada que sea infinito. Me sirve dentro de unos límites. Hombre, mi capacidad de consumo puede ser infinita, pero mi billetero no. Por lo tanto, este es el planteamiento. Lo puede ser, pero no lo es por la propia naturaleza de las cosas. Claro. No, y por las propias regulaciones. Sí. Por el progreso tecnológico. Hasta que se terminan los recursos. Pero, No, pero claro, uno no come ideas. Esto se planteó en el siglo XIX. Cuando el señor Malthus dice, vamos a tener un problema, la producción crece en proporción aritmética y la población en proporción geométrica. Entonces el señor David Ricardo, le dice, oiga, esto puede ser verdad, pero se olvida usted una pieza fundamental, que es el progreso tecnológico. Entonces, si aplicamos progreso tecnológico a las cosechas aumentan una barbaridad y en consecuencia el problema demográfico deja de ser un problema. Es decir, la productividad en la agricultura, el incremento de productividad ha sido tremendo, ¿no? Unos se quejan porque se utilizan abonos y tal, pero ha sido tremendo. Hay tierras sin explotar todavía. Piensa en el potencial de crecimiento que tiene África en estos momentos. Potencial de crecimiento que tiene África. Potencial de crecimiento que tiene Venezuela. Venezuela, ¿cuánta energía eléctrica podía producir con sus saltos de agua? Infinita, ¿no? Casi, no. Infinita no, porque... Pero yo le tengo por lo menos una... Yo le entiendo muy bien el punto de la libre competencia. Pero por lo menos, y yendo también un poco a lo que dice el compañero de la parte de los recursos, si nosotros vemos una economía sumamente competitiva como la que es Estados Unidos, en donde también se genera un consumismo superior al quizá necesario. Entonces, a lo mejor se aliena un poco al consumidor a que consume más. Entonces, también consume más cosas que no necesita. Sí, porque las puede consumir. Claro, pero yo lo que digo, a la final no es como autosostenible en la parte ambiental, ¿no? Porque también se consume más, se produce más, Bueno, se destruye más, todo. pero hay una cantidad de espacio libre. Pasea por Arizona, por ejemplo, y verás, hay espacio ahí para que vivan millones de personas ahí. No, pero se adaptan, ¿eh? Sí, pero se adaptan. Hace 20 años los automóviles americanos eran del tamaño de los cubanos, de los que han sobrevivido en Cuba. Y en estos momentos hay mucho más coche japonés que coche americano. Y ha habido una reducción del consumo por galón, del galón por 100 millas, o por 100 millas o por kilómetro, considerable. ¿Qué pasará con la energía? 3/4 de lo mismo, es decir, hay petróleo para muchos años, pero no sé si el petróleo, por definición, no es infinito.
¿quién resolverá el problema? El progreso tecnológico. Es decir, las placas solares costaban 8 veces más hace 10 años que ahora. La gente dice ahora cuestan 8 veces menos. Yo digo, ¿qué significa 8 veces menos? 8 veces menos de 100, ¿qué es? Menos 800. No, puede ser, ¿no? Se puede decir 8 veces más, pero no 8 veces menos. Ahora cuestan una octava parte de lo que costaban antes. Y por lo tanto, producir energía será mucho más barato. Las baterías resolverán el problema. El hidrógeno resolverá el problema. Es decir, el progreso tecnológico ha sido lo que, con el paso del tiempo, ha resuelto los problemas de escasez. Y yo confío en la inteligencia humana y en los conocimientos. Y si no, nos vamos a Marte, ¿no? Pero hay espacio todavía, hay espacio. El calentamiento global, que preocupa a mucha gente, no preocupa a todo el mundo. Una vez un invitado a una conferencia vivía en las Highlands, en Escocia, decía, estoy encantado yo con la subida de temperatura. Aquí hacía un frío que pelaba y ahora el invierno es mucho más suave. Pues emigraremos, si no toca más remedio. Esto ha sucedido en la historia de la humanidad. Los de Siberia deben estar encantados con la subida de temperatura, supongo, ¿no? Es decir, al final el progreso tecnológico lo resuelve y ahora consumimos infinita más energía que antes. Empezamos con este tema hace, no sé si son 22 o 23 años, cuando yo presidía el Tribunal de Defensa de la Competencia. Tuvieron la ocurrencia de que hablara de competencia, de regulación, y dije que contaría todo esto, que en aquella época era un asunto sobre el que había mucho interés, pero sobre el que se hablaba bastante poco. Y con el paso del tiempo he ido modificando el asunto, y este año, sobre todo, me gustaría insistir en algún aspecto de mi intervención en el tema del progreso técnico y de lo que se nos avecina, porque esto va a condicionar muchísimo no solamente nuestra vida en el futuro, sino sobre todo el sentido que le tenemos que dar a la cuestión de la competencia. Yo esto, a ver, el chisme que pasa, no es este, ¿cuál es? Este tampoco, no hay más, este tampoco, pues verdad, sí. El botón este. Con esto paso, muy bien, gracias. El inicio de todo está bien resumido en estas dos referencias, ¿no? El cardenal duque de Richelieu, en su libro, en su testamento político, dijo la referencia para el príncipe y sus consejeros debe ser el interés público. Es un concepto, como dicen los juristas, es un concepto jurídico indeterminado. Yo he sido profesor de economía en la Facultad de Derecho de enfrente, y ahí hablábamos mucho del interés público. Decíamos, bueno, ¿cómo definimos el interés público? Y al final llegábamos a la conclusión que lo definíamos como aquello que interesaba a la mayoría de los ciudadanos. Ahora, en la campaña electoral oirán hablar de interés público continuamente. Si quieren fastidiar a un político, le preguntan, oye, ¿qué es esto del interés público? Ya verán, ya veréis. Segundo, es una referencia de un economista español sabio, que dijo, el principio mayor de la sociedad se reduce a que toda la protección de las leyes se debe cifrar en remover estorbos que se oponen a la libre acción del interés de sus agentes. En otros términos, lo que hay que hacer es remover los estorbos que se oponen al funcionamiento eficiente de los mercados. Y los estorbos se refería sobre todo a las regulaciones y a la intervención pública ineficiente. Y esto lo escribió en su informe que hizo sobre la reforma de la ley agraria de la época. Decía, bueno, aquí el mercado de bienes agrícolas no funciona, y no funciona sobre todo por las intervenciones ineficientes por parte de los gobiernos. A todo esto se ha sumado, a este interés por modificar la regulación, o por la necesidad de modificar la regulación, se ha sumado algo tan relevante como la internacionalización de la economía. Y
voy a contar un hecho, ¿no? El Viernes Negro. El Viernes Negro ha puesto de manifiesto muchas cosas, más de las que aparecen en los medios de comunicación. Ha puesto de manifiesto que muchas de las regulaciones de las comunidades autónomas sobre el comercio son pura estupidez en estos momentos. Regulación de horarios. ¿Qué más nos da si podemos comprar por Internet 24 horas sobre 24? Periodos limitados de descuento. ¿Qué más nos da si podemos comprar con descuentos permanentemente? Garantía del consumidor, mucho más comprando en Amazon que comprando en muchas tiendas, sobre todo de pequeña dimensión. Regulaciones que impiden que grandes superficies o establecimientos de gran tamaño se puedan instalar. ¿Qué más da si pueden tener el almacén acompañado de un buen sistema logístico en cualquier parte? Y además, si uno no quiere comprar aquí, compra fuera, compra en Estados Unidos, compra en China, compra en Inglaterra y depende de dónde compre, en menos de 24 horas, si paga bien, tiene el producto en su casa. Es decir, luego hablaremos un poco de este asunto en algún producto como los libros, por ejemplo, ¿no? Es más barato comprar un libro español en muchas ocasiones en Estados Unidos que en España. Ya veremos luego por qué. La globalización de la economía ha permitido que todo sea más grande y más pequeño al mismo tiempo. Más grande porque llegamos a sitios donde hace 20 años no llegábamos, y más pequeño porque llegamos antes, ¿no? Y este es uno de los cambios fundamentales de los últimos años, sobre todo en el mundo económico. Y la empresa que no tome esto en consideración está perdida. Y yo muchas veces a amigos míos, gestores de grandes superficies o de grandes establecimientos, les digo, vuestro enemigo no es vuestro competidor inmediato. Vuestro enemigo, vuestro competidor potente es Internet, porque por Internet se encuentra todo y mucho más barato además, ¿no? Entrad un día, si no lo habéis hecho, en la página web de Alibaba y veréis lo que es el descuento en serio, ¿no? Yo nunca he comprado en Alibaba, ¿no? Pero he visto los precios y es realmente sorprendente. Es sorprendente. Bueno, hemos pasado un periodo de crisis. Yo no he hecho nada. Hemos pasado un periodo de crisis que ha sido duro, ha sido potente. Yo he vivido más de uno, pero este ha sido potente, ha durado como duran casi todos, 7 años. Muchos amigos míos me dicen, ¿y cómo pudiste acertar diciendo que serían 7 años? Digo, pues esto es que duran siempre 7 años, ¿no? Y además, si uno ve las Sagradas Escrituras, también oye hablar de 7 años de expansión y de 7 años de crisis. Y no hemos conseguido reducir los periodos de crisis, pero esta vez la crisis ha tenido una connotación especial, y es que ha sido una crisis en un periodo de fuerte cambio tecnológico. Es decir, en estos 7 años muchas cosas han cambiado, y sobre todo lo que ha tenido más efecto sobre la economía ha sido la reducción de los precios de muchos productos tecnológicos. Si os digo que mi primer ordenador que compré, creo que debía ser por el año 85, me costó con una impresora matricial que hacía mucho ruido, tardaba 10 minutos en hacer un gráfico, y con una pantalla ocre. El ordenador era 2K, que era más rápido de la época, porque los otros eran de una K. Y esto costaba, costaba 2.500, 2.800 euros. Es decir, tiene más potencia el teléfono que he guardado que aquel ordenador. Y cuando preparaba mi oposición, que tenía que hacer 80 y pico gráficos, lo dejaba funcionando toda la noche, en una ventana para que no se calentara nada. No, era el sistema. Esto uno puede ver, hay ordenadores ya por 50 euros, no tienen mucha potencia, pero más potencia y más capacidad que el que yo tenía. Estamos superando la crisis, digo estamos, porque todavía tenemos el problema del paro, más acusado en España y en Grecia que en otros países. Keynes fue un economista muy conocido y dijo que regularmente sufrimos el dolor del reajuste de un periodo a otro,
Pero ¿qué sucede? Esto sucede como cuando somos pequeños, ¿no? Que estamos resfriados o nos ponemos enfermos y cuando salimos de la enfermedad medimos 5 centímetros más, o 3 o 2, ¿no? Pero crecemos. Y con la economía pasa lo mismo. En las crisis se produce un doloroso proceso de reajuste que perjudica a unos y beneficia a otros. Y obviamente lo que está sucediendo tiene efectos muy importantes sobre la mano de obra, de manera que hay trabajos protegidos. Mi peluquero, bueno, tardaré mucho tiempo en dejarme cortar mi cabello por un robot, ¿no? Pero hay muchas cosas que las puede hacer una máquina o que las puede hacer un robot, muchísimas. Y esto, claro, supone un reajuste tremendo en el mercado de trabajo. Y aquí lo relevante son los cambios tecnológicos y la ampliación de mercados como consecuencia de la globalización. Y el problema es la formación, es decir, lo que se demandará dentro de poco será el talento. Y vosotros lo que haréis será, sobre todo, gestionar talento. Y os pagarán y os contratarán por las ideas, porque lo rutinario lo hará un ordenador o lo hará una persona normal. Y hay algo, no hace mucho, la Caixa ha publicado un informe sobre sus becarios. Llevan 30 años dando becas. Y el informe es interesante porque pone de manifiesto que entre sus becarios prácticamente no hay parados. Hay un 4% que deben ser personas que están cambiando de trabajo en un momento determinado. Pero claro, gente joven, 4% de paro, la media de paro en España es un 24%, de paro juvenil es un 46%, tener un porcentaje tan bajo de parados refleja que el mercado demanda talento, demanda conocimientos, y al final lo que estáis haciendo vosotros es una inversión, no es un gasto, una inversión que se rentabiliza con un poco de habilidad durante todo el tiempo. El nivel de vida ha mejorado mucho en los últimos años, ha habido ficción, porque, digo que ha habido ficción porque muchas veces se ha pagado por encima de mercado. A veces pienso que crecemos demasiado rápidamente, luego veremos por qué digo eso. Normalmente, si uno dice crecemos demasiado, otro dice, bueno, ¿por qué te quejas? Digo, no, porque esto tiene costes. Es decir, intuitivamente aceptaréis que es mejor crecer durante 10 años a una tasa constante del 2% que crecer un año el 10 y al año siguiente crecer al 0 o al 0,5, ¿no? Pensad en términos de una empresa que invierte y que produce, no puede estar ajustándose continuamente a las necesidades cambiantes del mercado, ajustando plantillas, ajustando salarios. En mi opinión, las autoridades del sistema financiero han sido miopes, han mentido y en ocasiones han sido ineficientes. Esto luego lo veremos. E incluso Don Quijote se dio cuenta de eso. Dicen, aquí no hay historia en el mundo que no tenga sus altibajos. Por lo tanto, lo que hemos de pensar es que ni los periodos de crisis son eternos, ni los periodos de expansión son eternos. Y esto tiene importancia en el lenguaje de los políticos, porque cuando estamos en expansión creen que la expansión será eterna, y cuando estamos en crisis creen que la crisis será episódica, es decir, que no durará prácticamente nada. Ni una cosa ni la otra es eterna, y la economía oscila continuamente. Voy a poner dos ejemplos. One more time. Hi, I'm Andrew Chatham. Hey, Andrew. Hey, Chris. No hands? Well, not yet. Well, just a little bit of keyboard hands. Are we huh? clear? Make sure you keep an eye on the knees there. Good to go. Hey guys, how we doing? You're doing good. So we're going out for a Sunday drive, right? 5-10 miles an hour, something like that. Totally. All right. On the roof The of a Google parking deck. self-driving car. We are in a self-driving car. You get to hold the keyboard. I do. Wait, there's characters on here I don't recognize. The Hans team will never believe this. Oh my goodness. Go is the right word. Holy shit. Holy shit. There's no fucking hands on that wheel. Oh my god. What? It's driving itself. Va rápido, ¿eh? This is amazing, dude. Thanks. Garrett, go grab that iPhone. Yeah, hold on. We're going 40 miles an hour with no hand on the wheel.
Watch those flags. Oh my goodness. Manual. Okay, some data. And now some meat drives. Millas Geek out a por little bit. hora.